Buen día, jóvenes. Iniciamos el momento de la geografía, siempre dirigida por su facilitador académico y profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición está dirigida al Colegio Mayor Sistema San Marcos para los alumnos del quinto año de secundaria, alumnos promoción. Estamos entrando al cuarto bimestre, es el tema número 2, que se refiere a los factores de la transformación del relieve y el relieve peruano. Son dos puntos centrales. Bien, al empezar, joven, eh, si tomamos en cuenta el factor fundamental, ya hemos visto en la parte interna de la Tierra, a partir del núcleo y la energía que tiene a esa alta temperatura, la energía, esos gases que se forman internamente, hace que haya una propulsión que tenga a salir del fondo de la Tierra hacia afuera. Y hemos visto que por medio de las chimeneas, o sea, llamadas así los canales en los volcanes, el magma sale a la superficie. Y hemos visto que por esa fuerza que tiene al salir a la superficie el magma y encontrarse en contacto con la atmósfera, se convierte en lo que conocemos como la lava. Y esta lava, ya estar afuera, en contacto con la atmósfera, entonces va a enfriarse rápidamente. Y al enfriarse rápidamente es lo que da origen a lo que conocemos como las rocas. ¿De acuerdo? Y habíamos dicho que también hay las rocas, que son en este caso afuera, se enfrían afuera, eh, son las rocas volcánicas, y hay las rocas, en este caso, que se van a enfriar, pero lentamente, sin haber salido. Se quedaron en la chimenea, en medio camino. Entonces ahí son las rocas plutónicas que dicen que no llegaron a salir y se van a enfriar. Pero de todas se van a enfriar, pero lentamente, porque existe todavía el calor y la energía del volcán. Entonces, le menciono esto porque las rocas va a ser el protagonista de todo esto. Las rocas son la esencia del relieve, del cambio de relieve. Porque las rocas, por ejemplo, sale la lava, ya se enfrió, se convirtió en una roca. Ahora, esta roca ya sobre la superficie de la Tierra, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Hay una serie de factores que van a intervenir para el cambio que existe en estas rocas. Entonces, si vemos en primera instancia, por ejemplo, que a veces las rocas salen por acción del viento, por acción de las lluvias. ¿Qué sucede? Son arrastradas, por ejemplo, esas rocas por el viento, las lluvias arrastradas hacia un río. El río con las aguas más la van volviendo hasta que la llevan a las partes más bajas, que son ya en la desembocadura de los ríos, en los mares, y llega a ser una parte. Desde ahí ha pasado un proceso, desde el momento que salió de las alturas de los volcanes hasta que llegó al mar, a través de cientos de años, y ha pasado un proceso que ha cambiado su forma de la tierra, su estructura de la roca también. Y entonces esos procesos son una serie de factores que vamos a llamar acá de esa forma. Por ejemplo, en primer lugar, ¿a qué se conoce como procesos geológicos externos? Ese término hacía procesos geológicos externos. Bueno, vamos a llamar a estos procesos a los que tienen lugar dentro de la superficie, ¿de acuerdo? La superficie terrestre. Y fundamentalmente estos procesos geológicos son cuatro. La meteorización, la erosión, el transporte y sedimentación. Son cuatro puntos importantes. Eh, Ahora, si analizamos, por ejemplo, así en términos sencillos, para no entrar mucho en la química ni en el sector de la física, la meteorización. La meteorización es la desintegración y descomposición de una roca en la superficie terrestre, ¿de acuerdo? O cerca de la superficie terrestre. Eso es la meteorización. Repito, la meteorización es la desintegración
o descomposición de una roca en la superficie terrestre o muy próxima a esta superficie. Bien, ¿y por qué sucede esto? Como le dije al principio, porque van a participar una serie de agentes atmosféricos y agentes también biológicos sobre las plantas, las raíces, que van a influenciar a esta descomposición de la roca. Entonces, eso sería la meteorización, todo ese proceso. Ahora, aquí llamamos la erosión. Erosión. La erosión se va a generar, en primer lugar, por las aguas superficiales, tanto líquidos como sólidos. ¿A qué me refiero? La lluvia sobre las rocas, la granizada, los granizos sólidos que caen sobre la roca, los vientos, fuertes vientos, las paracas, por ejemplo, aquí en el Perú, los vientos así fuertes también van a erosionar, a raspar, a limar las rocas. ¿De acuerdo? Entonces, ese proceso externo que se lleva a cabo por esos agentes de relieve, a eso se llama la erosión, ¿no? Así los suelos, las rocas se erosionan por eso. Los vientos, la fuerte llegada de vientos van como que liman, porque el viento a veces no viene solo, a veces viene el viento con arena, y entonces sirve como una lima las rocas y la va transformando, la va cambiando. A veces la lluvia, excesiva lluvia sobre una roca constantemente, también la va deteriorando. La temperatura, el sol, ¿no? El sol también, fuerte calor, la dilata la roca y se van a partir. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a llamar a erosión a esos agentes. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, el otro punto, ¿cuál era? El transporte. ¿En qué consiste el transporte? Este proceso también externo es el proceso por el cual tanto las aguas, los vientos arrastran los materiales una vez que están erosionados y lo trasladan hacia las zonas más bajas. Ustedes en algunos libros van a encontrar donde dice a las zonas de baja depresión o zonas depresivas, dicen así, algunos dicen depresivas. Cuando habla de depresivas se refiere a lugares que están bajo con respecto al nivel del mar, ¿de acuerdo? O sea, ahí es donde llegan ya todas las rocas. Entonces el transporte es eso, ¿no? Que traslada por medio de las aguas, como le dije antes, los ríos, los vientos, las lluvias. Entonces todo eso arrastra, traslada a estos materiales hacia las partes más bajas. Y esas partes más bajas se llaman baja depresión o depresiones negativas. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el transporte, es la acción de trasladar, de arrastrar los materiales hacia las partes más bajas. Bien, el cuarto punto, ¿cuál es? La sedimentación. ¿Qué es la sedimentación? Este proceso consiste en la deposición de los materiales transportados. Es decir, todo el material que se está transportado ha llegado al final ya. Llegado al mar o llegó a un río y entonces ahí está en la parte de bajas. Puede ser, como lo repito, en los mares, en los ríos, en los lagos. Llegaron hasta ahí. Entonces ahí se viene a realizar la sedimentación. Ya puestos en los cauces del río en las partes bajas, en todos aquellos puntos donde se produzca una eh, disminución de capacidad de transporte, es decir, que ya no, el transporte ya llegó a su final en el fondo del mar, o llegó a la orilla, el fondo del río, ahí llegó ahí, ya, entonces se quedó ahí, entonces sobre eso van a caer los peces, los vegetales, sobre ellos, y elementos inorgánicos también, o orgánicos, van a caer sobre eso, esas rocas, y se comienza la sedimentación, ¿de acuerdo? Ahora, hay que entender también que sucede un caso, viene la compactación y cementación con C, cementación, o sea, la compactación y cementación. A ver, ¿a qué se refiere? Una vez que se ha realizado toda la sedimentación, estos materiales van quedando enterrados, ¿no? Al quedar enterrados, luego van a caer encima de ellos otras rocas, otras piedras, otros elementos encima. Se depositan encima y ¿qué va a producir?
produce un efecto de estructuración y como que la está presionando, ¿no es cierto? Y entonces esa presión que hacen otros elementos, rocas nuevas encima, tierra, todo eso encima, entonces ahí va a perder su espacio vacío, ya no hay volumen que había inicialmente, ya no, va a ser apretada. Entonces, al ser apretada, a esto se denomina compactación de las rocas. Ahora, en estos, por ejemplo, en esta etapa, la cantidad, recuerden, la cantidad de agua entre sus poros que tenía la roca, eh, a ver, a la presión, el peso, la presión que hay sobre encima, estos materiales van a provocar que los granos de la roca, los granos pequeños, se compacten. Entonces, al compactarse, es decir, dentro de esos poros había todavía líquido, había aguas, pero con la presión de la roca, de la tierra, elementos sobre, ya la va a reducir, la va a apretar, y entonces sus poros se van a ir cerrando, se van a ir compactando y pierde, en este caso, el líquido. Eso es lo que pasa con lo que se llama la compactación y la cementación. ¿De acuerdo? Entonces, eso es en la parte que sucede con la roca. El esquema general de lo que les he manifestado se puede decir así, ¿no? La erosión empieza en las partes altas de los cerros, como ustedes ven aquí en la gráfica, en las partes altas hay una erosión, repito, que pues, por las lluvias, los vientos, ¿no es cierto? El mismo calor, todo por la elaboración. Al caer en un río, como ustedes ven, hay un declive, el río sirve de transporte, va a trasladar, en este caso, a las rocas hasta la parte más baja. ¿Y cuáles son las partes más bajas? De repente otro río principal o de repente el mar. Y llegaron ahí. Al llegar ahí al final, como digo, ahí llegaron las rocas que ya no se van a mover, ya no hay transporte, ya se quedó. Y entonces sobre eso van a quedar otras rocas. Ahí se comienza a dar la sedimentación, ¿de acuerdo? La sedimentación se da ahí al final. Y luego, como les decía, una vez que están aquí al final, ya viene la compactación y cementación. En base a que todo lo que cae encima, se va a caer encima, 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 le va a quitar el oxígeno a las piedras que tiene esos poritos, la humedad que pueda tener en agua, todo le va a quitar por la compactación y se desintegra. Ese es el proceso que sucede, en este caso, en las rocas. Y haciendo un paréntesis, jóvenes, recuerden, una vez que ha salido el magma del volcán afuera, la lava se ha enfriado y al enfriar se convierte en rocas. Estas rocas son transportadas por diversos motivos y llega hasta el fondo de los mares, o a veces en las playas quedan ahí. De tanto movimiento, esa roca se va a ir gastando, ¿no es cierto? Se va gastando. Y esa roca al final es lo que se va a convertir en arena. De tanta presión, movimiento que hay, se convierte en arena. Se va desintegrando esa roca y al final es la arena. La arena que ustedes ven en la playa ha sido un momento roca. Y si seguimos más adelante, podemos ver lo siguiente. Esa arena, cuando sobre esa arena mueren plantas, animales, ¿no es cierto? Todo lo que son elementos orgánicos, peces y todo mueren sobre esa arena. Y al juntarse la arena con elementos orgánicos, entonces se produce y da origen a la tierra. O sea, la tierra que ustedes ven de cultivo, la tierra es producto de la mezcla de la arena con elementos orgánicos. Animales, plantas, algas, en este caso se han mezclado con la arena y a través de miles de años, con esa mezcla, se ha convertido en lo que es la tierra. ¿De acuerdo? Entonces eso para que tengan así en forma general. Ahora, vamos a entrar a lo que es la parte de relieve peruano. En el relieve peruano, en primer lugar, hay que ver, ahí tenemos la costa, tenemos la sierra y la selva. Así un resumen rápidamente del relieve peruano. Por ejemplo, eh, en la costa tenemos unos 53 ríos que ustedes conocen, 53 ríos en la costa. Hay grandes playas, sobre todo eso, las playas. Dentro de las playas tenemos también las penínsulas,
Y playa más conocida, bueno, ustedes conocen lo que es una playa, ¿no? Así como tenemos acá en la Costa Verde, las playas, ¿no? Eh, es casi todo nuestro litoral, en todo nuestro litoral tenemos playas. Hay 53 ríos y 3.080 kilómetros de playas en este caso, o sea, de litoral, de litoral. Y dentro de ese litoral están las playas fundamentales, así como la de Mina, en Ica, Máncora, en Tumbes, ¿no? San Bartolo, acá en Lima, la de Mujama, acá en Lima también. Acá en Lima tenemos Mujama, Punta Rocas, la playa Huacama, la playa del Silencio, ¿no? La playa Caballeros, las conocidas a nivel puedo decir, por ejemplo, son las de Colán en Piura, muy conocidas, la de Colán, Máncora en Tumbes, la playa Chicama en La Libertad, por ejemplo, son lo de Pimentel en Chiclayo, son algunas de las más renombradas. Ahora, aquí estamos viendo dentro de las playas, a veces en el litoral tenemos la península, por ejemplo, aquí tiene la península de Ferrol, en Ancash. Una península, como ustedes ven aquí en la imagen, una península es una extensión de tierra rodeada de agua por todas partes. Miren ustedes esta extensión, esta es la península. Lo que ustedes están viendo acá, esta es una península. Y está rodeada de agua, miren, por todo este sitio rodeada de agua por aquí y hacia el otro lado. Pero hay una unión que lo une al continente, a la tierra firme. Entonces, como hay una unión, que en un caso es un istmo, una unión, entonces esa es la forma que llamamos una península, ¿de acuerdo? Entonces, una península es una extensión de tierra rodeada de agua por todas partes, menos por el lugar que lo une o sea, a la tierra firme en este caso. Muy conocida es la península de Ferrol, por ejemplo, la península de Illescas. Me refiero al fondo, ¿eh? La península de Illescas está al fondo, lo que ustedes ven al fondo, esa es la península de Illescas en Piura, ¿de acuerdo? Eh, Ahora tenemos aparte la península de Paracas, ¿no? Península de Paracas en Ica, y ustedes observen ahí también, como les decía, ¿no? Es una penetración de la tierra hacia el mar y está rodeado de agua por todo lado, menos por una parte pequeña acá, como un cuello que está unido a tierra firme. Esa es la llamada península de Paracas. Y así como ello tenemos una serie de puntas, ¿no? Hay, las puntas es una extensión de tierra que ingresa a un océano, pero en una forma de cabo, o sea, en una forma de punta. Eso es lo que predomina. Hay otros puntos importantes, son las islas que tenemos en todo nuestro litoral, se forman islas, pero también puntas muy importantes. Ustedes acá pueden ver de norte a sur, por ejemplo, y vamos a ver dentro del relieve, ya que vemos las transformaciones que se realizan, es conveniente saber los acantilados. Por ejemplo, en Paracas mismo hay el acantilado de Paracas Pisco. Ahí están los acantilados. Así como hay bahías, hay acantilados. ¿Y qué cosa es un acantilado? Como ustedes ven acá, es una gran pendiente o inclinación, como ustedes están viendo acá, que hace forma vertical, ¿no? Vertical, y qué terrenos mayormente son rocosos. Ahora, es un fenómeno geológico eh, que ha sucedido por la erosión, pues, ¿no? A veces en fallas, eh, la forma de ruptura, una falla así general, pero miren cómo vamos a un acantilado, miren ustedes la forma vertical, no es como playa, miren, lo contrario una playa, es así vertical, abierto en el mar. Ven ustedes acá, eso es un acantilado. Los acantilados, por ejemplo, aquí tienen el de Paracas en Pisco, tienen, por ejemplo, el acantilado de la Costa Verde acá en Lima. Si ustedes van a la Costa Verde, se pueden observar de un cierto lugar, vean esta forma, miren, todo es un acantilado, un corte que ha habido así. Es un corte como una falla, ¿no? Grande, así, frente al mar. Entonces, ese es el acantilado de la Costa Verde, por ejemplo. Luego tienen el Serpentín,
de Pasamayo, cuando nos vamos al norte, norte chico, va la carretera y ahí vemos ahí cómo la gente baja a hacer deporte, a tirarse, ¿no? Pero miren, de forma accidentada. Entonces un tajo así, vertical, accidentado, que eso es en este caso, un acantilado, que le llaman Chapetín de Pasamayo. Luego tenemos otro factor importante, delta de un río. Por ejemplo, el río Tumbes tenemos en la costa de Perú. Un delta es cuando el río desemboca en varios ramales. O sea, viene el río y no desemboca en un solo sitio, sino en varios. Miren ustedes cómo se abre en esa parte en varios ramales. Eso como un delta del río Tumbes. Ahora, en la parte, por ejemplo, en la parte norte, otro punto que destaca en la forma de erosión es de que hay las plantas también se han acercado al mar, que pareciera como si fuera una selva, pero no, es el mar. ¿Eh? Los manglares están en las orillas del mar, no se forma playa, sino se forman así, manglares con esas raíces que ustedes ven, profundas, eso es en el norte. En el norte, ahí están en Tumbes, los manglares. Miren los fenómenos que suceden, las rocas, como le dije, se habían desintegrado, se forman arenas, dunas, grandes dunas, y a veces en medio del arenal de las dunas hay humedad. Y esa humedad es lo que conocemos en este caso como un oasis. O sea, el oasis es vegetación o humedad en medio de un desierto o en medio de un campo despejado, de unas dunas. Todo es arena, mira, todo es arena que ustedes ven, pero en este centro hay humedad, hay agua. Ahí está la laguna de Huacachina. Eh, Se forma a veces en forma caprichosa también la albúrfera o albufera, por si acaso. Las dos formas está permitido en la Real Academia Española decirlo. Miren, solo se ha formado acá una barrera. Solo, eso nadie lo ha hecho. ¿No? Que el mar ha entrado por un lado y ha entrado, ha hecho como su propia piscina, su propio ambiente así. Esto la formó el mar. Y al entrar aquí al mar, ha abierto esta barrera. Esa, una barrera, y entonces se forma eso. Esa barrera se separa del mar. Y a ese fenómeno es que llamamos nosotros la albúlfera. La albúlfera, entonces, es un cúmulo de agua salada separada del mar por una lengua o cordón de arena que ustedes ven acá. Este sería la lengua o cordón de arena, ¿ven? Esta es la lengua que separa al mar de ese. Solo es aislado. Ahora, no solamente hablaríamos pues nosotros del relieve de la costa. Si hablamos del Perú, hay relieves en la Amazonía y en la sierra. En la sierra tenemos mesetas, intramontanas, entre las montañas, ¿no? Las mesetas, tenemos grandes cordilleras de los Andes peruanos. Usted sabe que tenemos acá la cordillera de los Andes, que es lo fundamental, cadenas occidental, central y oriental, y que dividimos también nosotros en los, digamos, cordilleras del norte, del centro y del sur. Las cordilleras son las que predominan en las. Hay elementos muy importantes, así como el Nevado Huascarán, que es el nevado de mayor altitud en el Perú, con 6.768 metros de altitud. También tenemos el Nevado Alpamayo, que también está en Ancas, en la Cordillera Blanca. Si bien es cierto, tiene menos altitud, 6.120 metros, pero fíjense ustedes la forma que está, tan preciso como si alguien lo hubiera hecho, ¿no? Forma así como un triángulo, forma triangular, como una pirámide exacta. Por eso que las fotos que se enviaron a un concurso se determinó que era la montaña más bella del mundo, por su forma. Esa es la foto que ganó ese premio y se considera a nivel mundial la montaña más bella del mundo. Esas son las características de los Andes. Los Andes peruanos dan ciertas características fundamentales. Por ejemplo, miren la ciudad de Arequipa, lo que le da el símbolo a Arequipa, la majestuosidad, la belleza, es el volcán. Este es el volcán Misti, por ejemplo. Miren ustedes frente
Está Arequipa, las villas de Arequipa. Entonces, frente al fondo, miren ustedes, ahí está el volcán, que le da pues la belleza a la ciudad blanca de Arequipa. Ahora también, por cuestiones de erosión de ríos, a través de miles de años, no hablo de 50, 100 miles de años, las cordilleras han erosionado partes bajas y que entonces el ser humano hemos aprovechado eso para atravesar la cordillera de un lado a otro lado. Vamos de la costa para irnos a la selva, ¿no? Pasamos por la cordillera. Y a eso se llama abras. Acá tienen, por ejemplo, el caso de abras de Antic. Pero a veces no se ha hecho carreteras, sino son los ríos. El río es el que ha erosionado toda la cordillera. Y al erosionar toda la cordillera, sí, la parte ha formado un cañón. Este es el cañón del Colca, por ejemplo. Y que esta parte de tipo de andenes ha construido ya balcones, puentes, para que los turistas vengan y puedan tomar fotos de acá, ¿no? Y puedan ver en el cañón del Colca. No es el más profundo del Perú, ¿eh? El más profundo es el Cotahuasi. El Colca ahora es el segundo en profundidad. Y luego tenemos la selva. Y en la selva tenemos los meandros, pues, ¿no? ¿Qué son los meandros? Esa forma así, una serpentina que va el río va en esta forma, entonces formando los meandros. Y aquí es donde el río se desborda, las aguas salen del río, pues a forma que por la planicie que tiene las llanuras, fuertes lluvias, se rebalsa el río y van a salir las aguas, se salen de su curso normal. Y a veces al salirse ven concavidades y forman, como ustedes ven al final, ¿no? Acá al último, van a formarse ciertos lagos que se llaman cochas, en este caso. Es una particularidad en la selva, en los meandros. Luego tenemos las tahuampas. Ya, esto sí es fuerte, son inundaciones, agua permanente. Entonces los árboles están ahí con permanente agua, raíces, se inundan siempre por el desborde de los ríos. Entonces, como está constantemente inundado de agua, le llamamos tahuampas. Bueno, son todas las características que hay en el relieve, en este caso, de la selva peruana. Como les repito, tiene sus propias características. Hay características que se dan tanto en la sierra como en la selva. Y todo es producto de las erosiones y la transformación de relieve. ¿De acuerdo, jóvenes? Ustedes una idea más o menos de las características fundamentales del relieve, tanto en la costa, sierra y selva. Y que todo es producto pues de la erosión en sus diversas formas. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, gracias por su atención. No se olviden que siempre se manda un archivo detallando la cantidad de cordilleras, pues 38 cordilleras, porque 50 y 60 volcanes, los principales pasos o abras también para que tengan ustedes. ¿De acuerdo? Bien, hasta la próxima, jóvenes. Gracias.